Bien, la Convención Constitucional, eso en nuestro país, aprobó el principio de pluralidad jurídica y la creación de un sistema de justicia de los pueblos originarios. Vamos a ir al contacto con Josefina de la Fuente, que nos va a contar los detalles de lo que se ha discutido y votado también en las últimas horas ahí en la Convención. José, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pasadas las 10 de la noche, aquí en el ex Congreso Nacional celebraban los representantes de los pueblos originarios por la aprobación del artículo 2 que habla del principio de pluralismo jurídico. Fue aprobado el día de ayer en su última oportunidad, porque recordemos que fue rechazado en particular cuando pasaron la primera vuelta de votación por parte del Pleno de este informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Ahora venía por su segunda oportunidad para tener los 2/3, los 103 votos que se necesitaban para llegar al borrador de la nueva Constitución, y así el pluralismo jurídico finalmente lo logra. Con una amplia mayoría pasa los 2/3 de quórum que se necesitaban para que llegara a este borrador de la nueva Constitución, y por tanto quedó inscrito para después pasar a la Comisión de Armonización. Este principio de pluralismo jurídico reconoce la existencia de sistemas de justicia indígenas que coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Esto es la parte de principios, y por tanto todavía quedan una serie de detalles por resolver respecto, por ejemplo, quién tiene la última palabra, respecto a la coordinación, las competencias. Algunas de esas cosas se van a resolver en la discusión posterior aquí en la Convención Constitucional, otras cosas seguramente van a quedar materia de ley. Escuchemos lo que dijeron desde la Comisión de Sistemas de Justicia, que estaban muy conformes, no solamente porque se aprobó este artículo de pluralismo jurídico, sino porque además se aprobaron todos los artículos propuestos. Habían 9 artículos que habían vuelto para que la Comisión los arreglara, y esos 9 artículos todos se aprobaron, y por tanto el coordinador Cristian Viera y la coordinadora Vanessa Job estaban bien conformes y satisfechos. Así que escuchemos reacciones por parte del coordinador, la Machi Francisca Linconao, representante del pueblo mapuche, y también el convencional Luis Jiménez, también representante de escaños reservados, que es parte de esa comisión que explica qué significa en la práctica que se haya aprobado este principio de pluralismo jurídico, y también qué es lo que queda por discutir en las próximas semanas. Esta semana veremos cómo esos principios se materializan en una orgánica. ¿Va a haber un tribunal indígena? Puede ser. ¿Será una sala especializada de la Corte Suprema? Puede ser también. ¿O se lo dejaremos a otra instancia especial? Puede ser. Pero en mi opinión personal, sea cual sea el modelo, que lo conversaremos aquí con nuestros compañeros y compañeras de la Comisión 6 y del Pleno, tiene que haber integración plurinacional. La plurinacionalidad llegó para quedarse. Efectivamente hubo 9 normas que fueron rechazadas por el Pleno, y eso nos dio la oportunidad, que es virtuosa, porque el quórum es muy exigente, de mejorar los textos. Si ustedes miran la calidad técnica de los textos, no solamente mejoraron desde esa perspectiva, sino que además permitió un amplio diálogo entre todas las fuerzas transformadoras para generar una propuesta muy interesante. En lo personal estoy no solamente satisfecho, sino que lleno de alegría por este proceso, porque las 9 normas que fueron sometidas a la votación lograron con creces el quórum tan exigente de 2/3. Así como nosotros, y yo también he pasado en cosas graves. Si hubiera esta ley, yo no estaría en la cárcel. Estuve encarcelado 1 año, y por eso estamos peleando con esta fuerza, con toda la fuerza, con esta ley. Ahora, gracias a Dios, también se aprobó muchas de estas leyes. Hoy día también es un día muy importante, porque el Pleno de la Convención Constitucional va a considerar y va a votar y debatir sobre el informe de la Comisión de Medio Ambiente. Así que debuta en el Pleno de la Convención Constitucional esta Comisión de Medio Ambiente con su informe, que se va a votar primero en general el día de hoy, y mañana lo que pasa, esta votación en general, se vota en particular. Es un informe que tiene 40 artículos, se ha solicitado la votación por separada, todavía tengo que confirmar si es de todos los artículos o de algunos artículos por separado, pero de todas maneras sería más de una votación. En general, es un informe que ha generado algunas críticas por parte de los convencionales. Advierten desde aquí que va a tener una votación difícil, cuesta arriba. Probablemente se van a rechazar más artículos de los que se van a aprobar. Algunos se van a rechazar hoy día, probablemente otros se van a rechazar el día de mañana. Dicen que se tienen que corregir muchas cosas de este informe de la Comisión de Medio Ambiente. Vamos a ver cómo le va. Habían algunos convencionales que decían que querían rechazar la mayoría, aprobar entre 3 y 7,
otros decían menos de 3 para aprobar, otros decían que quizás un poco más, pero la verdad es que se prevé que va a ser una votación compleja para la Comisión de Medio Ambiente el día de hoy y el día de mañana. Se trata de temas sobre crisis climática, de los bienes naturales, también respecto a la sintiencia de los animales. Se habla en este informe, en fin, 40 artículos, hay 2 transitorios que se van a someter entonces a la consideración del Pleno el día de hoy. Son 5 horas de debate antes de que se proceda a votar. El Pleno está citado a las 3 de la tarde, siempre parten un poco después porque se habla un poco de la cuenta, en fin, después están estas 5 horas máximas de debate y después se procede entonces a la votación en general, y lo que tiene la luz verde pasa al día de mañana, la votación en particular. Eventualmente lo que obtenga mañana los 2/3 podría quedar también inscrito en el borrador de la nueva Constitución. Eso entonces el día de hoy. Hay harto trabajo aquí en el ex Congreso Nacional y les cuento también que estuvieron pendientes el día de ayer de otras cosas no sucediendo aquí, sino que en el Congreso Nacional, en el Senado específicamente, que tenía que votar este proyecto de ley de reemplazo y renuncia de los convencionales. Todo a partir del caso de Rodrigo Rojas Vade. Este proyecto está inspirado en el convencional Rojas Vade y de hecho se le puso presión al Senado por parte de Rojas Vade y aquí de la mesa directiva y de los convencionales en general para que apuraran y agilizaran la tramitación de este proyecto de ley. Porque era importante, porque la Constitución actual dice en su artículo 60 que los convencionales pueden renunciar en el caso de que tengan una enfermedad grave, pero una enfermedad grave que sea inhabilitante para ejercer el cargo de convencional. Y por tanto decía el convencional Rojas Vade que esa causal no era óptima para su caso porque él no tenía una enfermedad que era inhabilitante y por tanto se necesitaba ampliar las causales de renuncia. Además, este proyecto hablaba del reemplazo de los convencionales, porque los convencionales que se presentaron en las listas de independientes no tenían reemplazo según la norma actual y por tanto lo que buscaba este proyecto era establecer y viabilizar el reemplazo de los convencionales independientes. ¿Qué fue lo que pasó? Finalmente se votó este proyecto de ley, pero se separó en 2 partes, la renuncia del reemplazo. Se aprobó la renuncia, pero se rechazó el reemplazo, al menos en este primer trámite constitucional en el Senado. Ahora va a la Cámara de Diputados. La derecha se puso a reemplazar entonces al convencional Rodrigo Rojas Vade. Es un proyecto de ley que fue ingresado por senadores de distintos partidos políticos, entre ellos por el senador Carlos Bianchi. Escuchemos qué fue lo que dijo a él después de que se votara ayer en el Senado, que se rechazara el reemplazo y también la argumentación que dan los senadores de la derecha para rechazar la posibilidad de reemplazar a los convencionales independientes. También está el vocero de gobierno, Jaime Belolio, respecto a lo que ha decidido el Senado y que fue mirado. Estaban muy expectantes aquí en el ex Congreso Nacional el día de ayer. Más allá de que uno pueda tener un juicio muy contrario a la acción que tuvo este señor constituyente Rojas Vade, que es repudiable todo lo que hizo, tenemos nosotros que regirnos por lo legal, y lo legal indica que ellos fueron electos dentro de una lista. Y al tener esa condición de ser electos dentro de una lista, tienen las mismas obligaciones y consecuencias que estar dentro de un partido político. O sea, el reemplazo se da dentro de esa lista. Y esto se hace con una mirada tremendamente pequeña. Se hace con la mezquindad de tener un voto menos o un voto más. Hay normas sobre la materia. Otra cosa es que no les guste la norma que hay. Y establece cuándo se puede renunciar por un parlamentario y en los casos de renuncia, cómo se reemplazan. Y esas normas establecen que un parlamentario, lo mismo que un convencional, solo puede renunciar en caso de una enfermedad grave. Y cuando eso ocurre, su reemplazo es, si tú perteneces a un partido político, por la designación que haga ese partido. Y en caso de los independientes, no hay reemplazo. Sabemos que en la Constitución existe en un articulado en donde una persona que tiene una enfermedad grave puede presentar los argumentos y los antecedentes de esa enfermedad grave y que son sancionados finalmente por el Tribunal Constitucional para su renuncia, cosa que en este caso no ha ocurrido y ya todos los chilenos sabemos por qué. Aquí hay una decisión que es del Senado de ampliar entonces esas causales de renuncia, pero cosa absolutamente distinta tiene que ver con el reemplazo, porque ahí lo que rige es la norma general y la mentira le hace daño a la democracia. Creo que el fraude a la fe pública, el hacer campaña en torno a algo que es absolutamente falso, es algo que daña la confianza y hoy día lo que necesitamos es una constituyente que pueda ser una casa de todos y todas.
Y respiraban aliviados aquí en el ex Congreso Nacional el día de ayer cuando supieron que el Senado había aprobado al menos la renuncia o ampliar las causales de renuncia para los convencionales. Eso sí, habían varios convencionales que advertían que era necesario que se aprobara también el reemplazo de los convencionales para que el Distrito 13 no perdiera la representación de uno de sus convencionales. De todas maneras, decían, nuestra prioridad es la renuncia, así que bien por eso esperamos que se pueda reponer en la Cámara el tema del reemplazo, pero sin duda que ya se haya aprobado en este primer trámite la posibilidad de que Rodrigo Rojas Vade renunciara. Para ello es positivo, porque dicen que podría ser muy malo para la Convención Constitucional que tuviera que volver el convencional Rodrigo Rojas Vade después de todo lo que causó, de toda la confianza que se lesionó, decían ellos, a propósito de este escándalo que se dio a conocer hace algunos meses respecto a la mentira en torno a su enfermedad de cáncer. Así que buenas noticias para los convencionales que se haya aprobado al menos en esta primera instancia. Esperan que se agilice y se tramite rápido en la Cámara de Diputados, y como yo te decía, los más cercanos a él también piden, ojalá que se pueda tramitar y legislar respecto al reemplazo de los convencionales independientes. Vamos a ver si es que están los votos en la Cámara de Diputados para ese tema. Aunque hay una señal clara, por lo menos ahí desde el Senado respecto a ese punto. Josefina de la Fuente con los detalles. Gracias, José, nos vemos. Buenos días.